El Señor les bendiga a todos el día de hoy. Gusto de verles. Gracias a los que estuvieron orando por mi hijo Elías. Él tuvo hoy día una operación. Nos llamaron sorpresivamente. Realmente estaba para agosto, pero estábamos esperando el llamado del doctor. Y nos llamaron ayer para operarlo de las amígdalas. Tenía que sacar las amígdalas y la adenoide. Entonces estuvimos todo el día en eso. Pero gracias al Señor está bien. Llegamos hace poquito, así que está en recuperación por 10 días. Al parecer la recuperación es dolorosa, pero nada grave. Así que gracias al Señor por sus bondades, sus misericordias y sus oraciones, hermanos. Muchas gracias. Como decía también hace un rato, gracias por las oraciones, por el viaje a Arica. Realmente fue una bendición ver a los hermanos. Yo había ido el año 2017 a la iglesia Bautista Berea a predicar también, en ese momento con mi familia. Pero ya la iglesia 2024, han pasado 7 años, está renovada en el sentido de nuevos miembros, nuevos hermanos que se han añadido. Y fue una tremenda bendición. Estuvimos muy regalones con Cristian, nos atendieron muy bien los hermanos, pudimos conocer más profundamente también los hermanos porque teníamos desayuno con una familia, almuerzo con otra familia, 11 con otra familia de la iglesia. Entonces tuvimos muchos tiempos para compartir con los hermanos y también muy receptivos a la palabra del Señor. Así que fue un muy buen tiempo, estaban muy agradecidos por la palabra también. Y bueno, fuimos nosotros también muy bendecidos con la vida de los hermanos. Fue un hermoso tiempo, gracias al Señor. Así que gracias por orar también por los cuidados que Dios tuvo con mi familia, con nosotros también en el viaje. Así que muchas gracias, hermanos. Bien, vamos al estudio que es de la justificación, capítulo 11 de nuestra confesión de fe. No sé si podremos... ya, está ahí. Gracias, hermano. Párrafo 3, sí. Bueno, hermano Paulo, el jueves pasado, él habló de los primeros 2 párrafos de la justificación. Nosotros vamos a ver, Dios mediante, los últimos párrafos, o sea, 3, 4, 5... y 6. Estos son 6 párrafos. Así que vamos a tratar de poder ver en este tiempo los 4 párrafos restantes de la confesión del capítulo 11. Es una doctrina muy importante para nosotros, la doctrina de la justificación, una doctrina que nosotros debemos entender, debemos conocer, debemos saber, porque como dijo Lutero, las iglesias caen con esta doctrina. Las iglesias se levantan o caen por la doctrina de la justificación. O sea, es una doctrina que nosotros debemos entender y es vital para nosotros. Dijimos la semana antes pasada que la confesión comienza a darnos detalles de lo que ocurre en nuestra salvación. Recuerden que hablamos de eso, del ordo salutis, que es la palabra en latín que se usa para el orden de la salvación. Lo que ocurre en nuestra conversión. Hablamos de la elección, del llamamiento, luego de la justificación, de la santificación, de la adopción y también, de la glorificación, como lo dice Romanos capítulo 8. Entonces, todo eso, la regeneración, que ocurre también ahí en el llamamiento eficaz, todo eso ocurre en el momento de nuestra conversión. Por eso nosotros creemos que la regeneración es previo a la fe, a diferencia de los que ven el otro lado, ¿cierto? El lado arminiano, el lado que ve que el hombre responde a ese llamado de Dios por sus propios medios. Ellos creen que la fe primero antes de la regeneración, que el hombre debe creer para ser regenerado. No, nosotros creemos que el hombre debe ser regenerado para poder creer. No puede creer si antes no es regenerado, porque la Biblia dice que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios y para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Entonces ese hombre natural necesita que Dios abra su corazón, así como él abrió el corazón de Lidia, para que pueda comprender el Evangelio y entonces pueda acudir a Cristo voluntariamente en arrepentimiento y fe. Entonces el hombre puede arrepentirse y creer después que es regenerado. La regeneración es el cambio. Ahora, la justificación, que es lo que estamos viendo ahora, es lo que ocurre posterior a la fe. Nosotros creemos, somos habilitados en la regeneración para poder creer, entonces creemos y en ese momento, por la fe, somos justificados. Pero la justificación, nosotros, quizás el hermano Pablo lo mencionó, o yo lo mencioné la semana antes pasada,
no es el cambio, porque el cambio ya operó, es la regeneración. La justificación es un acto judicial de Dios donde Él nos declara justos delante de Él por los méritos de Jesucristo. Es un acto forense. Tenemos que ponernos en un juicio para nosotros entender la justificación. Y Pablo lo presenta así en Romanos, no es una invención nuestra, sino que Pablo lo presenta en toda la carta a los romanos, la justificación como un acto judicial de Dios. Dios declarando justo a los pecadores culpables. Y como hemos dicho, si nos presentáramos ante un juicio con el mejor juez que existen en Chile, ¿cierto? Y nosotros fuéramos culpables de algún delito, entonces ese juez lo que debería hacer es condenarnos. ¿Cierto? Eso es lo que merecen nuestros hechos, ser condenados, pagar, ya sea con una pena capital, ¿cierto? O con la cárcel, con años de cárcel, si nosotros hemos sido hallados culpables, si hay evidencias que muestran nuestra culpabilidad. Y bueno, la evidencia de nuestra vida muestra nuestra culpabilidad, muestran que nosotros merecemos la muerte. La Escritura dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 6 también dice que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Entonces, nuestros hechos muestran nuestra culpabilidad. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, la pregunta es, y esto es lo que responde la justificación y lo que responde el Evangelio, ¿cómo pecadores culpables, como nosotros, pueden ser perdonados por un Dios santo, justo y bueno? ¿Cómo Dios puede perdonarnos? Y respondamos esa pregunta, hermanos. ¿Cómo Dios puede perdonar a un culpable, puede absolver a un culpable sin dejar de ser santo y justo? Porque si ese juez, que era el mejor juez de Chile que nosotros mencionamos, nos deja absueltos, nos dice, ¿sabes qué? Hoy día tú quedas libre, quedas perdonado de tu deuda, de tu delito, no vas a ir a la cárcel, vamos a aplicar gracia, entonces te vas a ir a tu casa. Eso convertiría a ese juez, que era justo, en un juez injusto, porque está dejando libre a un delincuente. Está dejando libre a un culpable. Entonces, ¿cómo Dios no deja de ser santo y no deja de ser justo cuando a nosotros nos perdona? Por favor, hermanos, que alguien me responda esa pregunta. Mientras bebo agua. ¿Por qué Dios no deja de ser santo y justo cuando nos perdona? Porque Él satisface su justicia en el sacrificio de Cristo. Y la justicia de Cristo es imputada a nosotros. Amén, amén. Por el Evangelio. La respuesta está en el Evangelio y en la obra de nuestro Señor Jesucristo. Porque en el Evangelio, dijo el apóstol Pablo, se revela la justicia de Dios por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. ¿Qué revela el corazón del Evangelio? La justicia de Dios. ¿Cómo Dios justifica a los pecadores culpables? ¿Y cómo es? Bueno, a través de los méritos de Cristo. No es que Dios nos absuelve simplemente de nuestros pecados, Él condena nuestros pecados y Él derrama su ira sobre nuestros pecados, pero no en nosotros, sino en la persona de su propio Hijo Jesucristo. Jesucristo fue el que pagó el precio por nuestros pecados. Fue Él el que murió, el justo, como dice Pedro, por los injustos, para llevarnos a Dios. El Señor Jesucristo, quien no hizo maldad, ni hubo engaño en su boca, murió por nosotros, llevando en Él nuestros pecados y pagando eficazmente el precio de toda nuestra maldad. Cuando Él estaba muriendo en la cruz, cuando Él estaba pagando el precio del pecado, eran tus pecados sobre Él, eran mis pecados sobre Él. Y Él los pagó completamente. Por eso Él dijo, consumado es. Todo ya está pagado, todo está consumado, todo está saldado. Ya no hay nada que saldar porque Él en la cruz llevó nuestros pecados y todos nuestros pecados fueron perdonados en el momento que creímos por la fe. Pecados pasados, presentes y futuros aún. Los que vamos a cometer ya han sido perdonados por Cristo en la cruz del Calvario. Entonces ahí entra la doctrina de la justificación. Esta es una doctrina importante, vital para nosotros, que causó una reforma, esta doctrina en el año 1517. Una doctrina más importante que se desenterró en la Reforma Protestante fue la doctrina de la justificación por la fe sola. Que el hombre es justificado por la fe y no por las obras de la ley. Entonces, eso nos responde esta doctrina. ¿Qué dice Romanos 5, 1 y 2? ¿Recuerdan ese texto? Justificados pues por la fe,
tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. O sea, siempre es por nuestro Señor Jesucristo, por sus méritos, por medio de Él. También dice, según a los Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Somos hechos justicia de Dios en Él. Somos considerados justos. Cuando Dios ve a los pecadores que antes eran culpables, ahora los ve justos, pero no en sus méritos, sino en los méritos de nuestro Señor Jesucristo, porque Él pagó el precio de nuestra maldad. Usted puede leer Romanos, los primeros capítulos sobre todo, y se va a dar cuenta de cómo Pablo presenta esa tesis de que el hombre es justificado por la fe y no por las obras de la ley. Entonces, ¿qué es la justificación, hermanos? La justificación es un acto de la gracia de Dios. Eso debemos tenerlo claro, es por gracia. Es un acto de la gracia de Dios en donde Él perdona todos nuestros pecados y nos declara justos, nos acepta como justos delante de Él, no por nuestras justicias, sino por la justicia de nuestro Señor Jesucristo, porque Él vivió una vida perfecta. Hermanos, Cristo en su muerte pagó por nuestros pecados. Él murió y resucitó por nosotros, eso es el Evangelio. Pero Él también vivió una vida perfecta de 33 años, donde Él vivió la vida que nosotros no vivimos, que Adán no vivió. Es por eso que nosotros vemos en Mateo capítulo 4 que Jesús vence al diablo mismo en el desierto. ¿Por qué, hermanos? No para enseñarnos a vencer la tentación simplemente. Cristo vence al diablo en el desierto porque fue lo que Adán no hizo en el huerto del Edén. Cristo, como nuestro postrer Adán, como nuestro segundo Adán, vino a vencer al diablo, a vencer la muerte y al que tenía, dice la Biblia, el imperio de la muerte. Entonces, por eso el diablo no tiene dominio sobre nosotros. Por la justicia de Cristo, en nosotros somos perdonados. Esa justicia nos es imputada a nosotros. Aquí voy a escuchar palabras, ¿cierto? Forenses, judiciales, como la imputación, la misma justicia de Cristo, la satisfacción de la ira de Dios, que las entendemos a la luz de la justificación por la fe. Y esa justificación es recibida por medio de la fe, porque el Evangelio revela la justicia de Dios por fe y para fe. Entonces la fe es el vehículo, ¿cierto?, que nos lleva a recibir esa justificación. En el momento en que nosotros creemos en Cristo y nos apropiamos de los méritos de Jesús, en el momento de nuestra salvación, ahí somos justificados delante de Dios, por medio de la fe. Entonces, como decíamos, el orden en nuestra salvación es regeneración, o sea, el cambio que Dios obra, el abrir nuestros ojos, el que Dios abre el corazón de Lidia, luego que Dios abre nuestro corazón en ese llamamiento eficaz y regeneración. Entonces nosotros creemos por la fe, somos habilitados espiritualmente, ya no estamos esclavos al pecado, vemos la luz del Evangelio, creemos en Cristo, nos apropiamos de los méritos de Cristo, creemos que ese sacrificio fue por mí, fue para salvarme, y en ese momento yo soy justificado por la fe en Él. Y santificado, y que lo vamos a ver la próxima semana, la adopción, ¿cierto, hermano Cristian? Va a ver la próxima semana la adopción, que es un solo párrafo, pero muy importante. Después la santificación, y así todo lo que ocurre en nuestra salvación, que es maravilloso. Entonces el acto judicial de Dios, la justificación, en virtud de la obra de Cristo, en virtud de lo que Cristo hizo por pecadores. Y Dios declara al pecador como justificado, como inocente por los méritos de Cristo. Dice Romanos 8, recuerda ese texto, el versículo 33 y 34, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Me encanta ese pasaje en Romanos 8. Bueno, todo Romanos 8, pero específicamente ese texto, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Y qué dice después? Dios es el que justifica. Nadie puede acusar a los escogidos de Dios, porque Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. O sea, tenemos una salvación tan grande, una salvación tan segura, hermanos, en las manos de Dios, tan maravillosa, tan tremenda. Hemos sido justificados por la obra preciosa de nuestro Salvador, no por algo que dependa de nosotros. No depende de ti, no depende de mí, el ser justificado, no depende de nuestras obras. Lo único que tenemos que hacer es creer por la fe en Jesucristo.
Entonces, ahí ocurre en ese momento de la salvación la doctrina de la doble imputación, donde mis pecados son puestos en la cruz, mis pecados fueron puestos en Cristo y Él me viste de su justicia. Ese, como cantamos, glorioso intercambio. Entonces fue el glorioso intercambio. Nosotros le dimos nuestros pecados a Cristo, Él los cargó en la cruz y Él nos dio su justicia perfecta. Y podemos ser hallados justos en Él. Entonces, eso es maravilloso. Párrafo 3, leamos entonces. Dice: Cristo, por su obediencia y muerte, saldó totalmente la deuda de todos aquellos que son justificados. O sea, Cristo saldó la deuda completa. Hermano, eso es lo que significa la palabra consumado es. Cuando Cristo dijo ahí antes de morir, consumado es, todo está pagado. La deuda está saldada completamente. No hay condenación, dice Romanos 5, para los que están en Cristo Jesús. ¿Te das cuenta de eso y de la fuerza de ese texto y de esta doctrina? Que ya no hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Hermanos, nosotros merecemos el infierno, nosotros merecemos la condenación, pero no vamos a ser condenados por la obra preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Por eso Él es digno de toda la gloria, Él es digno de todo honor, porque Él murió por nosotros y saldó totalmente la deuda de todos aquellos que son justificados. Y por el sacrificio de sí mismo en la sangre de su cruz, sufriendo en el lugar de ellos el castigo que merecían, satisfizo adecuada, real y completamente a la justicia de Dios en favor de ellos. Sin embargo, por cuanto Cristo fue dado por el Padre para ellos y su obediencia y satisfacción fueron aceptadas en lugar de las de ellos y ambas gratuitamente y no por nada en ellos, su justificación es solamente de pura gracia, a fin de que tanto la precisa justicia como la rica gracia de Dios fueran glorificadas en la justificación de los pecadores. Y esto es importante y hermoso, el saber que Dios, cuando hablamos de la satisfacción o de la propiciación, nosotros hablamos de que Dios demandaba de nosotros la perfección. Dios demandaba de nosotros la muerte si nosotros rompíamos alguna de sus leyes. Dice Santiago que si alguno rompe la ley en un punto, se hace culpable de todo. O sea, nosotros al momento de romper la ley en un solo punto, en un solo mandamiento, nos hacemos culpables, nos hacemos pecadores. Entonces, por lo tanto, merecedores del castigo del pecado, que es la muerte. Pero Cristo satisfizo la justicia de Dios, adecuada, como dice la confesión, real y completamente la justicia de Dios a favor de ellos. O sea, la justicia y la santidad de Dios demandaba de nosotros perfección, algo para nosotros imposible de cumplir. Pero Cristo satisfizo esa justicia, o sea, Cristo cumplió todo lo que el Padre demandó, todo lo que el Padre pedía de nosotros, Cristo lo hizo en nuestro lugar. Él pedía una vida perfecta desde nuestro nacimiento hasta nuestra muerte. Y Cristo vivió esa vida, hermanos, por nosotros. Él satisfizo la justicia de Dios. Él cumplió las demandas de Dios, que eran perfección. Él vivió una vida perfecta. Por eso dice la Escritura que Él nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. ¿Te das cuenta que lo que estamos hablando, hermano mío, es el Evangelio? Es el centro del Evangelio. Es el corazón del Evangelio, que es la justificación por la fe. Entonces Cristo satisfizo la justicia de Dios. Porque si Cristo no hubiera sido propiciación por nosotros, entonces, hermanos, nosotros estaríamos condenados. Estaríamos condenados. Vamos a Primera de Juan. Por favor, si alguien me ayuda con este texto. Primera de Juan, capítulo 4, versículos 9 y 10. Amén. 4, 9 y 10. Sí, Primera de Juan. Puesto en pie, hermano, por favor. Con voz varonil. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amén. Él nos amó a nosotros, en esto consiste el amor de Dios, en que Él nos amó a nosotros,
¿cierto? De hecho, más adelante dice que nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Entonces nos amó y dio a su Hijo para que nosotros pudiésemos tener vida. Lo dio en propiciación por nuestros pecados. ¿Qué significa, hermanos, la palabra propiciación? Bueno, la palabra propiciación significa satisfacción. Y Cristo llegó a ser la satisfacción por nuestros pecados. Él satisfizo la justicia de Dios. Él cumplió las demandas de Dios completamente. Recuerden en el Antiguo Testamento el propiciatorio. Recuerden el arca del pacto, que era puesta en el lugar santísimo, que solamente los sumos sacerdotes podían entrar una vez al año para derramar el sacrificio, la ofrenda por los pecados de inocencia del pueblo. Y derramaban la sangre sobre el propiciatorio, que era la cubierta del arca del pacto. ¿Para qué? Para apaciguar la ira de Dios, para satisfacer su justicia y que Dios no demandara la sangre del pueblo, para que Dios no demandara el pecado del pueblo, sino que fuese satisfecho, apaciguada su justicia, su ira, y que no derramara su ira sobre el pueblo de Israel. Entonces eso es propiciación. Cristo fue la propiciación. ¿Por qué? Porque Él fue el Cordero que entró en el lugar santísimo, que entró en la misma presencia de Dios. ¿Para qué? Para apaciguar la ira de Dios, para cumplir las demandas de Dios, para vivir la vida en nuestro lugar, para hacer lo que nosotros no hicimos. Entonces, hermanos, por eso es importante las palabras de Cristo cuando Él dice, porque es necesario que así se cumpla toda justicia. Cuando le dice a Juan el Bautista, ¿recuerdan? Es necesario que así se cumpla toda justicia. O sea, Él tenía que cumplir toda la ley. Yo no vine para abrogar la ley, dijo Cristo, sino para cumplirla. Él vino a cumplir la ley por nosotros. ¿Por qué hoy día? Y hermano, aquí hablamos en contra de los sionistas. Aquellos grupos que viven como si vivieran en el antiguo pacto, ¿cierto? Como no comen el cerdo, cumplen las leyes del antiguo pacto. Pero Cristo vino a cumplir la ley por nosotros, para que nosotros no llevásemos esa carga sobre nuestros hombros. Él es el cumplimiento de la ley. Nosotros no tenemos que cumplir las leyes ceremoniales, porque todas esas leyes ceremoniales, rituales, ¿cierto?, que tenían que ver con la adoración a Dios, nos llevaban a Cristo. Eran una sombra de la sustancia. Era una sombra de lo que había de venir. Cuando ya viene la sustancia, cuando ya se cumplen todas esas sombras que apuntaban al Cordero perfecto, nosotros ya no tenemos que cumplir esas leyes ceremoniales. Ahora nosotros adoramos y servimos al Cordero que murió por nosotros. Lo que debemos cumplir es la ley moral de Dios, que es eterna, ¿cierto? Los 10 mandamientos. La ley moral es para todos los hombres y para todos los tiempos. Eso debemos cumplirla. Pero las leyes ceremoniales se cumplen en Cristo. Las leyes civiles se terminan con la nación de Israel. La ley moral en la que nosotros seguimos cumpliendo, porque Cristo nos lleva a la obediencia a esa ley moral. Entonces, no tenemos que tener un chofar aquí, no tenemos que hacer sacrificios, no tenemos que guardar el día sábado, porque Cristo es nuestro sábado, Cristo es nuestro reposo, Él cumplió la ley y Él establece un nuevo día para adorarle, el día del Señor, el día domingo, donde la iglesia se reúne para servirle y adorarle a Él. Porque Él resucitó el primer día de la semana. Guardamos el principio del día, un día del Señor, un día para el Señor, así como en el antiguo pacto era el sábado. ¿Qué mostraba el sábado? Mostraba el fin de la primera creación, de la creación de todas las cosas, ¿cierto? Dios descansó de su obra. Pero el día del Señor en el nuevo pacto, ¿qué representa? La nueva creación, la creación de todas las cosas en Cristo, que es nuestro reposo. Por eso que guardamos el día del Señor, el domingo, el primer día de la semana, el día que Cristo resucitó y que la iglesia se reunía, y ya no el sábado. Porque Él es la satisfacción de la justicia de Dios. Él cumplió toda la ley por nosotros. Por eso el Padre dijo cuando Cristo fue bautizado, dice: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, en quien se complace su alma. Entonces, hermanos, debemos entender estas preciosas doctrinas. El párrafo 4, para ir avanzando y no quedarnos pegados en uno. Desde la eternidad, dice, Dios decretó justificar a todos los escogidos. O sea, es parte del decreto eterno de Dios. Esto está establecido desde antes de la fundación del mundo. Y en el cumplimiento del tiempo, o sea, Dios
estableció nuestra justificación cuando en la eternidad, antes de que fueran todas las cosas, somos escogidos por Él. Pero en el cumplimiento del tiempo, en algún momento de la historia, Cristo murió por los pecados de ellos cuando, como dice Gálatas 4, cuando vino el cumplimiento del tiempo, nacido bajo la ley, nacido de mujer, vino para redimir a los que estaban bajo la ley, para que fuesen adoptados o recibiesen la adopción de hijos. Entonces Cristo murió por los pecados de ellos y resucitó para su justificación. Sin embargo, no son justificados personalmente hasta que a su debido tiempo Cristo les es realmente aplicado por el Espíritu Santo. O sea, no nacemos justificados, sino que somos justificados cuando nosotros creemos por la fe en Jesucristo. O sea, Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo, pero en el tiempo, en el año, en mi caso, 2001, por ahí, 2002, el Señor me llamó eficazmente, con un llamamiento irresistible, por su gracia. Y yo vine en arrepentimiento y fe y creí en Jesucristo, y en ese momento me fue aplicada el perdón de los pecados, la justificación por la fe. Antes de eso estaba perdido, antes de eso era hijo de ira, como dice la Escritura. Y así en un momento del tiempo Dios te llamó a ti también, te salvó, te perdonó, hermano mío. Párrafo 5. Dice, Dios continúa perdonando los pecados de aquellos que son justificados. Y aunque ellos nunca pueden caer del estado de justificación, o sea, no podemos perder esa salvación, como algunos enseñan. ¿Por qué? Porque es una salvación que no depende de nosotros, depende de la obra perfecta de Cristo. Hermano, mire y entienda esto, lo ilógico que es la doctrina del caer de la gracia, de perder la salvación. Algo tan seguro, tan perfecto, que siempre se lo atribuimos a Dios y a Dios la gloria en la salvación, como después la permanencia de esta salvación se la atribuimos al hombre, como si dependiera de nosotros. Ahora, ¿cuál es el argumento que nos dicen las personas que creen que la salvación se pierde? Nos dicen, entonces ustedes dicen que pueden vivir como quieran, total, la salvación nunca la van a perder, pequen o hagan lo que hagan. No, jamás vamos a decir eso y no vamos nunca a afirmar eso. Sería una mentira y una falacia, un invento, ¿cierto? Lo que hacen de lo que nosotros creemos. Porque nosotros creemos que un creyente verdadero que ha sido salvado, que ha sido perdonado, que ha sido justificado, va a evidenciar por sus frutos, por sus obras, su justificación, su conversión, su salvación. Si bien puede caer en estados de desánimo espiritual, de pecado, incluso de alejamiento de Dios, no van a permanecer completamente ni permanentemente en esos pecados, en esa vida apartada de Dios. ¿Por qué? Porque han sido justificados, porque han sido llamados, y Dios se encarga de siempre juntar a sus hijos, de juntar a su pueblo, de juntar a su rebaño. ¿Cuál es uno de los ejemplos? Bueno, dos ejemplos, Antiguo y Nuevo Testamento. Tenemos a Pedro en el Nuevo Testamento, donde Cristo mismo dijo, yo oré por ti, tú eres un creyente, yo oré por ti para que tu fe no falte. Una vez vuelto, confirma a tus hermanos. O sea, a pesar de su negación, de su desvío, Pedro fue restaurado por Cristo mismo. No por Pedro, no porque Pedro tenía ganas de volver al Señor, no, él quería alejarse. ¿Recuerdan cuando vimos Juan? Se fue a pescar nuevamente. Pero Cristo lo trajo, fue a su restauración, fue a su encuentro. En el Antiguo Testamento tenemos el ejemplo de David, del rey David, que pecó con Betsabé, ¿cierto? Falló y David no quería arrepentirse, estaba endurecido. ¿Quién fue a su encuentro? Dios a través del profeta Natán. Y le dijo, tú eres aquel hombre, y ahí es cuando David se arrepintió, cuando Dios fue a su encuentro por su palabra, con su palabra. Entonces, nosotros los creyentes no vivimos como queremos. Si tú dices, yo soy un creyente, total soy salvo y ahora vivo como quiero, me deleito en el pecado, lo más probable es que tú no seas un creyente. No es que eres un creyente alejado, mundano. No, lo más probable es que no seas un creyente. Porque un creyente no vive como quiere. Un creyente ya no es esclavo a sus pecados, a sus antiguas pasiones. Ya no vive esclavo a sus viejos deseos. Ha crucificado el viejo hombre con sus deseos. Tenemos lucha contra el pecado. Estamos ahí en una lucha constante hasta nuestra muerte, hasta que partamos de este mundo o Cristo venga antes. Pero estamos perseverando. No somos de los que retroceden, sino de los que tienen fe para preservación del alma, dice Hebreos.
Entonces estamos avanzando en este caminar como cristianos. Entonces eso es una evidencia. Cristo mismo lo dijo, por sus frutos los conoceréis. No puede el árbol bueno dar frutos malos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Juan el Bautista le dijo también, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Generación de víboras, le dijo, dad frutos dignos de arrepentimiento, o sea, la salvación da frutos dignos. Si bien somos salvos solamente por la fe, sin obras, la fe sola, pero esa fe, luego que somos transformados, va acompañada de buenas obras, como dice Efesios 2:10, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. O sea, un creyente vive, anda en buenas obras. Santiago capítulo 2 nos presenta esa tesis en su libro y nos dice que si no podemos decir que tenemos fe profesante si no está acompañada de obras. Muéstrame tu fe por tus obras, dice Santiago. O sea, no puedes decir, tú dices tienes fe solamente. No, yo soy muy creyente en Dios. ¿Has escuchado a esa persona pero viven como el mundo? O sea, es una fe profesante, una fe que simplemente confiesa. ¿Y qué dice Santiago a esas personas? Los demonios también creen, así como tú. Los demonios creen y tiemblan, pero no son cristianos. O sea, lo que está diciendo en otras palabras, tu fe, ese yo creo mucho en Dios, es la misma fe que tiene un demonio. Así creen los demonios, porque los demonios no evidencian fruto. Entonces dice, y ahí comienza a dar ejemplos, ¿cierto?, de la vida cristiana. No fue justificado, y ahí esa justificación no es la misma que de Romanos, de la que estamos hablando ahora, sino esa justificación de Santiago es una evidencia. ¿No fue evidenciado Abraham por sus obras? O sea, ¿no fue evidenciada la fe de Abraham por sus obras? Cuando él fue a ofrecer a su hijo Isaac, ya había sido justificado por la fe de Abraham, ya había sido salvo. Ahora, ¿cómo estaba mostrando que era un cristiano? Cuando estuvo dispuesto a obedecer y estuvo dispuesto a sacrificar a su hijo. ¿No fue evidenciada también la fe de Rahab, la ramera? Cuando les dijo a los hombres que ella había abrazado la fe, había sido justificada, pero ahora estaba evidenciando esa fe por lo que estaba haciendo, protegiendo al pueblo de Dios. Y ahí dice Santiago que es contrario a lo que dice Romanos, ¿cierto? Algunos dicen hay una aparente contradicción, no es una contradicción. Dice Santiago, el hombre no es justificado solamente por la fe, y ahí está diciendo por la fe profesante, sino por las obras. O sea, y la justificación no es la que estamos hablando aquí, sino la evidencia. El hombre es evidenciado, no solamente porque, voy a parafrasear el texto, el hombre no es evidenciado, su fe no es evidenciada solamente porque profese tener fe, sino por las obras, por cómo vive. Así evidenciada su fe. Eso está diciendo Santiago en ese texto. ¿Hermana? Pero una persona que no profese la religión cristiana, pero tenga fe en Dios y trate de llevar una vida mayormente acorde a lo que la palabra también lo dice, aquellas personas justificadas, porque también tienen un fe en Dios, a los cristianos a la vez profesan la religión cristiana, pero también se comporta con sus conflictos de pecado en el corazón, sí. Tampoco no es perfecto. No hay perfección. O sea, en nosotros, en el caso del cristiano, no hay perfección hasta que seamos glorificados. Lo que sí hay una transformación constante, donde vamos mejorando y vamos creciendo. De repente caemos, ¿cierto? Pero nos levantamos y seguimos adelante. Hay personas que tampoco son cristianas y también van así, porque a veces caen, sí. Pero tratan de ir mejorando. Pero el fin no es ir mejorando moralmente. El fin es Cristo. Por lo tanto, esas personas están condenadas por el hecho de no creer en Cristo. O sea, no son cristianos. La fe no es una fe en Dios, simplemente. Porque los judíos también creían en Dios. Cuando Jesús se presenta ante los fariseos, ellos creían en Dios. Y Cristo le dice, ustedes son de su padre el diablo, y las obras de su padre quieren hacer. Entonces, el objeto de nuestra fe debe ser el correcto. Porque mucha gente tiene fe, pero fe en diferentes cosas. Incluso fe en, como dijo el Papa últimamente, ¿cierto? Que todos los caminos finalmente llevan a Dios, porque algunos tienen fe en Buda, algunos tienen fe en Alá, ¿cierto? Y finalmente es fe y le lleva a profesar esa fe y a tener ciertos cambios que su religión le pide. Pero lo que la Biblia nos pide es fe en Jesucristo y en la obra de Jesucristo y en la persona de Jesucristo, y esa fe
produce algo en nosotros. No es que forzamos esos cambios, sino que produce naturalmente cambios. Como Cristo lo dijo en Juan capítulo 15, cuando dijo el que permanece en mí, en Cristo, arraigado a esa vid verdadera, el que permanece en mí, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. O sea, lo que nosotros debemos trabajar es por permanecer en Cristo, por estar arraigados en Él. Y el que está arraigado en Cristo va a llevar naturalmente fruto. ¿Me entienden? Aparte de las otras religiones, lo que hacen es forzar esos frutos, forzar esos cambios. Pero finalmente, ¿por qué? Porque quieren ganar, piensan que pueden ganar el cielo de esa forma. Pueden ganar algo. Por ejemplo, los testigos de Jehová. Hablemos de los testigos de Jehová. Que ellos piensan que a través de y ellos trabajan mucho. Usted ve cuánto trabajan los mormones. ¿Pero por qué lo hacen? Porque tienen un temor. Los testigos de Jehová tienen un temor a no estar en el paraíso, a no estar en el cielo, a ser condenados por no hacer esas obras que se les demandan. Nosotros no hacemos las obras para no ser condenados. No producimos frutos para no ser condenados porque ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Nosotros lo hacemos por gratitud, por gozo, porque son natural en un cristiano que ha sido transformado por el Señor, que ha sido cambiado. Entonces no podríamos decir que una persona que no profese la fe en Cristo, no necesariamente nuestra denominación, sino la fe en Jesucristo, puede ser salvo. O sea, es imposible. Porque Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Incluso hay personas muy morales que se pueden comportar de muy buena forma, incluso a veces mejor que un cristiano, pero van camino al infierno si no creen en Jesucristo. ¿Por qué? Porque igualmente, a pesar de su moralidad, son pecadores. ¿Recuerdan cuando vimos la parábola del hijo pródigo? Estaba el hijo inmoral, ¿cierto? Que finalmente él vino a Cristo, en el ejemplo, él vino a la salvación, pero el moral, el que se quedó en la casa del Padre, él estaba necesitado igual de la salvación, pero él pensaba que era bueno. Entonces, no es la fe simplemente, ni la fe en Dios, es el objeto de nuestra fe, que es la persona de nuestro Señor Jesucristo. El que cree en mí, dijo Cristo, aunque esté muerto, vivirá. ¿Hermana? Pastor, por eso es tan importante cuando cita que Cristo es la principal piedra del ángulo, porque es preciosa para los que creen, pero piedra de tropiezo. Y allí es donde está el fruto. Amén. ¿Qué hace la diferencia en nuestra fe? Cristo. Cristo es de las otras religiones. Todos creen en otros profetas, otros dioses. Nosotros creemos en Cristo, que es el Dios verdadero, el único Dios verdadero. Entonces recuerden que la salvación no es por buenas obras, no es por los méritos que hagan las personas. Por eso las personas siempre dicen, no, creo que me he ganado un pedacito del cielo, creo que he hecho lo suficiente y he ayudado a la gente para poder ganarme algo del cielo. No, el cielo no se gana, es un don de Dios la justificación, es gracia de Dios para aquellos que creen en Jesús. Y luego que creemos en Jesús, bueno, eso va a ir acompañado de buenas obras, de una transformación, de un cambio constante por la regeneración que Dios obró en nosotros. Bien, párrafo 5, hermanos, para ir finalizando. Dice, Dios continúa perdonando los pecados de aquellos que son justificados. Y aunque ellos nunca pueden caer del estado de justificación, sin embargo pueden, por sus pecados, caer en el desagrado paternal de Dios. Y en esa condición no suelen recibir la restauración de la luz de su rostro hasta que se humillen, confiesen sus pecados, pidan perdón y renueven su fe y arrepentimiento. O sea, y ahí está, nosotros no podemos decir, ya todos mis pecados fueron perdonados, aún los futuros, por lo tanto no tengo que pedir perdón ya por ellos. No, porque si bien ya no somos condenados y ya la ira de Dios no está sobre nosotros, sí podemos caer, como dice la confesión, en el desagrado paternal de Dios. O sea, podemos romper o cortar nuestra comunión con Dios en el día a día. Nosotros, si bien tenemos ya la salvación segura y eterna, debemos arrepentirnos y pedirle perdón al Señor por nuestros pecados para tener una comunión diaria con Él. Porque al no confesar nuestros pecados, al no arrepentirnos, entonces nuestra comunión diaria con Él se corta, se ve dañada. Y entonces hay un desagrado paternal de Dios. Si bien ya no la ira de Dios va a ser derramada sobre nosotros, sí hay una disciplina, ¿cierto? Hay disciplina, como el padre disciplina a sus hijos. Usted lo puede leer en Hebreos capítulo 13, que dice que la disciplina no parece ser causa de gozo para nosotros en un principio, pero produce fruto apacible
de justicia. O sea, hay un fruto que produce santificación, la disciplina del Señor. Cuando nosotros somos desobedientes y caemos en el desagrado paternal de Dios, entonces Dios nos corrige, ¿cierto? Como el padre al hijo a quien quiere, como dice el Proverbios y dice Romanos, creo también. Entonces caemos en ese desagrado y somos corregidos hasta nuestra humillación, confesión y arrepentimiento. Recuerden, hermanos, que nosotros somos creyentes en tiempo presente. O sea, somos creyentes no solamente en el momento que creímos por la fe, sino que vivimos creyendo. Nos arrepentimos no solamente en el momento en que fuimos salvos, sino vivimos en arrepentimiento. Un creyente constantemente se está arrepintiendo. Y no sé si te has dado cuenta, pero cuando nosotros conocemos un poquito más de Dios, profundizamos más en las cosas de Dios, conocemos un poquito más de su palabra, llevamos más tiempo escuchando la palabra de Dios, cada vez nos sentimos más pecadores, más faltos, más necesitados de la gracia de Dios. Y eso es lo que va produciendo el Señor por su palabra. No es que vamos diciendo, oh, ya estoy listo, ya estoy bien, ya soy suficientemente espiritual, suficientemente maduro. No, el Señor va compungiendo nuestro corazón, va haciéndonos más humildes, va haciéndonos ver cada vez más nuestra necesidad de Él, nuestra condición pecadora, y eso nos lleva cada día al arrepentimiento, a confesar nuestros pecados. Y por último, el 6 para finalizar, la justificación de los creyentes bajo el Antiguo Testamento fue en todos estos sentidos una y la misma que la justificación de los creyentes bajo el Nuevo Testamento. Y esto lo hemos hablado otras veces, lo hemos mencionado, que la salvación de los creyentes del Antiguo Pacto no era diferente a la nuestra. La salvación, la justificación era la misma. De hecho, cuando se habla de la justificación en Romanos, para hablar de nuestra justificación, ¿qué ejemplo se toma? El ejemplo de Abraham, del Antiguo Pacto. Abraham creyó a Dios por la fe y le fue contado por justicia. O sea, en ese momento que él creyó a Dios por la fe, fue justificado por esa fe. Por eso Abraham es el padre de la fe. Entonces, en el Antiguo Pacto, los creyentes debían ser salvos de la misma forma que en el Nuevo Pacto, no era diferente. ¿Cómo? Mirando hacia el futuro, esa era la diferencia. Que ellos miraban las promesas del Redentor, las promesas del Mesías que había de venir, al hijo de David, a la simiente de Abraham, que iba a venir un día a salvarlos. De hecho, usted ve a los creyentes esperando al Redentor, esperando al Mesías. Llegamos al Nuevo Testamento, donde todos los judíos esperaban al Mesías que había de venir. Entonces ellos tomaban la cuerda de un lado y nosotros tomamos la misma cuerda de la justificación por la fe, pero del otro lado. Nosotros hemos creído al que ya vino a morir por nosotros, al que dio su vida en nuestro lugar. Entonces ellos la toman desde allá y nosotros desde acá, pero tiramos de la misma cuerda. La justificación siempre ha sido por la fe. Y les digo esto porque hay algunos grupos, ¿cierto?, de cristianos que creen o hacen creer a veces que la salvación fuera diferente en el Antiguo Testamento. Pero es la misma salvación mirando a las promesas futuras. Obviamente, el Nuevo Pacto es un mejor pacto que el Antiguo, tiene mejores promesas, pero la salvación o la justificación siempre ha sido solamente por la fe en Jesucristo. Por la fe en Jesucristo. Entonces, ¿cómo puede ser salvo una persona? Bueno, siempre lo decimos, debe creer por la fe en Jesucristo, debe mirar al Salvador, debe mirar la cruz y creer que el sacrificio que Cristo hizo fue suficiente, fue perfecto, fue para salvarlo a él también y se apropia de los méritos de Cristo por la fe y entonces es justificado. No es que creo en Dios, no, creo en Jesucristo, que es el Hijo de Dios que vino a dar su vida por nosotros. Porque mucha gente dice creo en Dios. De hecho, si hacemos una encuesta, quizás el 80% de los chilenos creen en Dios. Le contaba al hermano Pablo que tuve la oportunidad de vuelta en el aeropuerto, en el avión, de compartir un poquito el evangelio con Franco Parisi. Ubiquen a Franco Parisi, un político. Y se sentó al lado nuestro y comenzamos a charlar un poquito. Y yo dije, esta es la oportunidad, tengo que hablarle del evangelio. Quizás va a ser la única oportunidad. Y en la conversación empecé por la revolución sexual, empezamos a hablar. Yo sabía que él estaba en contra de eso, de todo lo que están haciendo con nuestros niños. Y ahí me tomé para un poquito hablarle del evangelio en unos cortos minutos. Pero justamente le hablé de esto, de la justificación, de que él puede ser perdonado, de que Cristo, porque él dijo, yo creo en Dios.
Y sé que usted hace un buen trabajo y hablan en contra del pecado, pero yo le dije, tienen que creer en Jesucristo. Él murió por sus pecados también para perdonarle. Si usted cree en Jesucristo, puede ser salvo. Entonces, él muy receptivo y muy simpático, también él dijo, asintió con la cabeza y dijo, sí, eso es verdad. Pero no hay salvación, hermanos, fuera del Señor Jesucristo. Solo en Cristo tenemos esperanza, solo en Cristo tenemos salvación. Entonces, nunca dejes de creer en Cristo y nunca dejes de predicar a Cristo, porque solo en Él hay esperanza y solo en Él hay salvación. Y solo en Él podemos ser justificados. Bien, no sé si tienen alguna otra duda antes de finalizar, que quieran mencionar o comentar algo. Vamos a hacerlo. En el párrafo 5, por ejemplo, al final hablaba sobre el perdón cuando nosotros pecamos, obviamente en este caminar, Dios va perfeccionando su obra. ¿Será que a nosotros muchas veces nos falta entender, por ejemplo, cuando somos perdonados, recibimos perdón de pecado y además justificación? Son cosas distintas, perdón de pecado y justificación. Pero el problema, pienso que en nuestro caminar muchas veces no caminamos de acuerdo a la justificación, porque ¿qué nos separó de Dios? Recordamos que la justificación es una reconciliación. Entonces, cuando nosotros somos reconciliados, recibimos el perdón de pecado, pero después no queremos vivir de acuerdo a esa justificación. Seguimos pecando, no miramos que realmente fue un sacrificio tremendo, Jesucristo llamó a nosotros, y vivimos de acuerdo a nuestras pasiones. Entonces, ¿qué nos lleva constantemente a olvidarnos de esa justificación que nos está mirando, o de esa reconciliación? Sí. Bueno, olvidamos el Evangelio. Por eso debemos recordarlo cada día. Olvidamos que Cristo murió por nuestros pecados, que Él nos liberó de la esclavitud al pecado. O sea, ya no podemos seguir esclavos a esos pecados. Podemos vencerlos. Si bien hay tentaciones, hay luchas, podemos vencerlos. Pero lo que nos lleva a separarnos de la comunión con Dios es nuestro propio pecado. Nuestro pecado, ese remanente que está ahí, con el cual luchamos día a día. Pero debemos entender que Cristo ya pagó por esos pecados y ya no estamos esclavos a ellos. Podemos vencerlo por el poder de Cristo, por la gracia que es suficiente, porque Él ha derramado gracia sobre gracia. Y ahí cuando pecamos, incluso cuando caemos y fallamos, debemos recordar el Evangelio, que Cristo pagó por estos pecados, por lo tanto me deben llevar a ponerme de rodillas y decir, Señor, perdóname, te he fallado una vez más, he pecado contra ti, ayúdame a abandonar estos pecados, a no ser esclavo a ellos. Si es un pecado recurrente, un pecado al cual eres esclavo, ayúdame a no ser esclavo a ellos, porque Cristo pagó el precio para que yo no fuera esclavo a estos pecados. Dame de tu gracia, ayúdame, Señor, y perdóname, y recibe el perdón de Cristo, porque a veces nos pasa, ¿cierto?, que hemos pecado y hemos caído, y a veces eso nos lleva a hundirnos más en vez de a recordar el Evangelio y arrepentirnos. Debe llevarnos el pecado a dolernos y a arrepentirnos de todo corazón, y que eso produzca un cambio en nuestra vida, un cambio verdadero. Bien, ¿algún otro comentario, hermanos? Hermano Manuel. Bueno, usted mencionaba que uno no nace justificado, sino que durante Se aplica. Durante la etapa de vida uno se va justificando. Sé que lo explicaron. No sé, en un acto. Cuando creemos en Cristo somos justificados. Sé que hace unas par de semanas, hace una pasada, lo explicaron, pero ¿cómo era respecto a que, por ejemplo, no sé, a una persona que no alcanza a nacer o simplemente muere a temprana edad? ¿Qué ocurre ahí? Ah, sí, ¿en qué capítulo hablamos de eso? ¿En llamamiento eficaz? Sí, el llamamiento eficaz, la semana antes pasada. Bueno, dijimos que creemos, aunque la Biblia no es completamente clara en el tema, pero sí creemos, a la luz de lo que nos señalan ciertos textos y del carácter de Dios, que los niños que mueren en la infancia, o aquellos que no son capaces de tener un razonamiento o entender el Evangelio, aquellos que tienen enfermedades mentales, problemas que no les permite comprender el Evangelio, creemos que los méritos de Cristo son aplicados a ellos, o creo yo que los méritos de Cristo son aplicados a ellos. O sea, los niños que mueren en la infancia son salvos, son regenerados, pero necesitan que se apliquen los méritos de Cristo. Y la obra de Cristo se puede aplicar aún en un niño en el vientre de su madre. Por ejemplo, eso es consolador para aquellos que han tenido pérdidas, por ejemplo, de un bebé, porque nosotros creemos en la vida desde la concepción. Entonces, aquellos que han perdido un niño pueden tener esa certeza, si tienen esta postura de que el niño está en la presencia del Señor
de que el Espíritu Santo se aplicó en el momento de su muerte o previo a su muerte o mientras estaba en el vientre de su madre. Así como Juan el Bautista, que fue lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre. Y todos los textos que Jesús menciona a los niños siempre habla de que de ellos es el reino de los cielos. De ellos. Eso. Bien, hermano José. Solo quería agregar a ese punto que de ahí mismo deriva el hecho de que el niño, ya que estamos hablando de los niños, que el niño desde el momento que adquiere conciencia de su pecado, de todo lo que implica el impedir con ese pecado, desde ahí para adelante ya, si muere, es responsable. Exacto. Ya no es, porque ya no está en la categoría esa de inocencia, por así llamarlo. Sí. Que por eso que nosotros, nuestra responsabilidad sería de que, claro, estar muy atentos y por eso oramos, porque lo antes posible los niños, que el Señor los rescate, que el Señor los salve, porque la transición esa es, entre comillas, media delicada. Sí. Sí, lo hablamos el jueves pasado también, cuando el niño tiene la conciencia, ¿cierto? Y bueno, es diferente en cada etapa, en cada niño, ¿cierto? Algunos puede ser 5, 6, 7, 10, puede ser diferente en cada niño, no sabemos, pero de cuando ellos tienen la conciencia ya de su propio pecado, son responsables y por lo tanto debemos procurar con mayor fuerza su conversión, que ellos puedan ser salvos y orar por ellos para que Dios los justifique, los perdone, obre en sus corazones para salvación. Si lo mencionamos también eso la semana antes pasada. Bien, hermanos, oramos al Señor. Vamos a recoger las peticiones. No sé si tienen algunas peticiones que quieran mencionar para que oremos a continuación.